Pacho, ¿sentiste el temblor? ¿Cuál temblor, Juan? ¿El temblor? No sentiste el temblor. Parece que explotó un volcán en el centro de Bogotá. ¿En Bogotá? Sí, imagínate, eso estoy diciendo. Oiga, no, ¿qué están hablando? Eso es una noticia falsa que está circulando. Pero no pasó nada. Y además en Bogotá no hay volcanes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos desde dónde nos escuchan, pero lo que siempre les recomendamos, Camilo, es que nos digan desde dónde nos oyen. Puede que sea en su carro, puede que sea en su casa, en la oficina, escuchándonos desde el teléfono, tal vez desde su computador, su tablet. Queremos saber desde dónde nos escuchan. Bienvenidos a Internet Seguro Podcast. Estamos aquí con Camilo, como siempre, estamos aquí con Pacho en la cabina de sonido. Y nuestro tema de hoy son las noticias falsas. Ok, la influencia tan tremenda que estamos teniendo con este asunto de las noticias falsas está basada prácticamente en la gran disponibilidad de información que tenemos a través de los dispositivos móviles. Todo el mundo tiene un teléfono en las manos, todo el mundo está enterándose de cosas, todo el mundo está recibiendo anuncios, avisos, está suscrito a diferentes medios noticiosos, bien sea Facebook o los periódicos locales, las noticias locales, y mucha de esa información no viene filtrada. Por eso es que tenemos una cantidad de noticias falsas circulando todo el tiempo y se hace necesario que aprendamos a identificarlas. Camilo. Así es, Juan. Incluso ya hay empresas que se dedican es a eso. Negocios que funcionan alrededor de las noticias falsas. Yo me acuerdo mucho cuando, pues aquí en Colombia es muy conocido y creo que ya a nivel mundial, Actualidad Panamericana. Eso arrancó como hace, ¿qué? 8 años con una noticia sobre un político que lo habían echado a la cárcel y se hizo viral en menos de nada. Y ahí como que empezó el boom de las noticias falsas. Hay muchas empresas ya que trabajan alrededor de eso, hacen concursos. Entonces es un tema que está sucediendo mucho y que afecta muchas noticias, muchas decisiones a nivel internacional. Hace poco hubo un tema polémico con respecto a las elecciones de Estados Unidos porque decían que Ujú. habían sido manipuladas a través de noticias falsas. ¿Qué persiguen las noticias falsas en redes? ¿Qué es lo que buscan realmente, Camilo? Pues el tema de las noticias falsas, Juan, lo que busca primero es causar una reacción emocional en las personas, ¿sí? Y es uno de los factores que nos puede ayudar también a determinar si lo que estamos escuchando es una noticia falsa o no. Por lo general, las noticias falsas, cuando las leemos, nos generan una reacción o de emoción, porque es algo que estábamos esperando, queríamos que sucediera, o de indignación y tristeza porque nos parece que no debería estar pasando, y son esas emociones las que nos obligan a compartirlo sin pensarlo dos veces. O sea, necesariamente están buscando una manipulación de la opinión de la gente del público en general, pues. Es correcto, entonces muchas veces la fuente de información de muchas personas es las redes sociales. Entonces estamos ahí leyendo una noticia, la compartimos, se la mandamos a todos los contactos y ese tipo de noticias son las que más rápido se viralizan. Y a partir de eso se pueden tomar decisiones. Entonces dicen que las elecciones de Estados Unidos fueron a partir de manipulaciones con noticias falsas. Ok, ¿quién emite esas noticias falsas? Hablabas, por ejemplo, del caso de aquí en Colombia, Actualidad Panamericana. Sé que en Venezuela hay una publicación similar que se llama El Chihuir Bipolar. Sé que en Estados Unidos hay otra publicación similar también que es muy famosa por ese sentido, pero terminan siendo más sátira que Es cualquier correcto. cosa. Lo que pasa allí es que muchas veces se ven tan reales las noticias y las situaciones de sátira que terminan viralizándose como noticias verdaderas. Por lo menos, no sé, seguramente ha pasado en otras partes del mundo, pero aquí en Colombia más de un político nuestro y más de una celebridad ha caído con cualquiera de las noticias de Actualidad Panamericana. Eso es cierto, yo me acuerdo mucho, es que me acuerdo mucho esa noticia que llegó cuando empezaron a viralizar todo lo de Actualidad Panamericana y muchas personas que uno dice pues son fuentes como confiables, personas que estudiadas, que revisan y que leen mucho. Esa noticia la recibí como de 6 personas así, yo le oiga, y esa fuente, y yo la leí toda, yo leí toda la noticia y abajito en el pie de página de la página decía, esto es un sitio donde creamos noticias ficticias, o sea, aclaraba que era una noticia falsa, lo que tú dices, orientaba a la sátira. Pero las personas no leen completo y lo que hacen es compartirlo. También hay que tener en cuenta que detrás de esto también pueden haber campañas de desprestigio, ¿sí? Campañas también en organizaciones que quieren hacer caer a otras. Yo recuerdo mucho que como el año pasado, hace 2 años, hubo una noticia que decía que, no voy a decir marcas, pero en una empresa que fabricaba gaseosas habían encontrado un cadáver. Ah, Pero vale. lo que decían era eso, que habían encontrado un cadáver en los tanques del agua de esta empresa Y y era más claro, caro eso eso se que pagar viralizó y sí. las ventas de esa empresa se fueron a pique. Entonces tuvieron que salir estas empresas a desmentir eso
tuvieron que también invitar a entidades del gobierno para que verificaran efectivamente que eso no había sucedido, pero ya el daño se había hecho, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? El problema de las noticias falsas y el mayor foco, digamos que si fuera una infección, ¿sí? Somos nosotros, los que la leemos. Solo leemos el titular, porque ni siquiera nos tomamos la delicadeza de leer todo el artículo, sino el titular, que es un titular que llama la atención, y lo compartimos a todo el mundo. Muchas empresas, incluso, pues hablemos puntualmente, WhatsApp, Facebook, ya han tratado de combatir el tema de noticias falsas, porque pues son redes sociales por donde se difunden estas noticias. Y no sé si ustedes se han fijado que cuando quieren reenviar una noticia o algún artículo o algo en su WhatsApp, ya solo lo deja enviar a 5 personas a la vez. Anteriormente uno cogía todos los contactos y compártale. También iniciativa para detectar estas noticias falsas ha sido esa notica que sale de reenviado. Todos la hemos visto, de pronto no sabemos por qué aparece ahora reenviado cuando nos llega un mensaje que alguien nos reenvió. Pero es lo que viene de otra parte, de otra fuente que no es Es necesariamente correcto, la fuente entonces original de quien la envía. alguien lo compartió, alguien cogió y dijo, yo le reenvío esto a varias personas y sale reenviado para que ustedes puedan de pronto detectar. Porque pasó hace poco, el año pasado con lo del Momo en YouTube Kids. Sí, empezaron a compartir videos donde decían que este video fue encontrado en YouTube Kids y lo compartieron a muchas personas y muchas personas lo reenviaron a sus contactos. Ya lo hablamos en un episodio pasado, pero este video nunca estuvo en YouTube Kids, ¿correcto? Tuvo que salir Google a decir, hey, este video nunca estuvo en YouTube Kids, y la estrategia de las personas que estaban detrás de esa campaña era que ese video se quedara almacenado en los celulares de las personas que lo compartían, porque todo lo que nosotros recibimos en WhatsApp queda guardado en nuestro Queda celular. guardado allí, sí. Yo recuerdo dos casos puntuales, pero nos saldríamos un poco del ambiente digital en esto, pero fueron casos sonados acá. No sé si recuerdas, aquí en Colombia se celebra el Día de los Inocentes el 28 de diciembre. Sí, Hay países que tienen unas fechas distintas, pero el 28 de diciembre aquí es tradicional hacer bromas y pegas y chanzas así. Un diario muy prestigioso, El Tiempo, se puede mencionar porque es público, tenía una sección para esa día en particular que se llamaba El Trompo. Entonces salía la edición normal del Tiempo y dentro del Tiempo salía un periódico exactamente igual, solo que se llamaba El Trompo, y pues eran noticias de sátira. Y había gente que caía en esas noticias pensando que eran las noticias del periódico del día. Claro, visualmente se veía igual y demás. Y entonces después la llamadera y la cantidad de cartas que le llegaban al periódico quejándose por la forma en la que habían tratado determinado tema, y la gente no se fijaba que lo que estaba manejando era un material de sátira específicamente para esa fecha en particular. A son de eso dejaron de emitir el trompo impreso para esa fecha, y hay una sección medio de broma cuando pasa eso en el diario digital. Y el otro caso fue ya una intención específica que hubo sobre una marca de hamburguesas muy conocida aquí en Colombia, una cadena de hamburguesas muy buena, y la competencia simplemente soltó el rumor de que ellos estaban trabajando no con carne de res, sino con lombricultivos, carne de lombriz California, esa lombriz que se utiliza para procesar carnes. Pues esto generó un golpe impresionante en las ventas de la empresa, a son de que la gente pues dijo, no vuelvo a comer allí porque esto no es carne. Eso. Y ellos tuvieron que hacer una campaña bastante costosa para quitarle a la gente la idea de que lo que comían era lombriz y demostrarles que efectivamente lo que comían era carne. Hoy día esa marca todavía existe, gracias a Dios, y se mantiene muy bien como una de las marcas representativas de hamburguesas en Colombia. Pero cuando entramos ya al plano digital, la cosa ya se viraliza muchísimo más rápido. Lo que tú dices es una infección. El solo hecho de recibirlo y reenviarlo sin pensarlo nos da la oportunidad a nosotros de ser los multiplicadores de toda esta información que no sabemos si es cierta, no sabemos si es correcta, no sabemos si es real. Recordarás el caso de un muchacho que acusaron de violación alguna vez y fue por desquitarse de algo en la universidad y lo hicieron como una broma tonta, y la gente hoy día todavía recibe ese mensaje de que pilas con este tipo porque es que este tipo fue el que violó a no sé qué niña, no sé qué más partes, que eso es totalmente falso. Primero, ni se presentó la violación. Segundo, él nunca estuvo involucrado en ese hecho tampoco, pero todo el mundo considera que él es convicto de un cargo de agresión sexual, y es totalmente falso. Se le tiraron la vida a este hombre con esa broma en redes. hace poco veía aquí en un programa que hay en Colombia que se llama, creo que es Los Informantes, hablaban del caso de una pareja que sufrió por noticias falsas de la expareja de la señora, y decía que eran ladrones. De una vez los despidieron del trabajo. O sea, la gente no verifica las fuentes, sino que encontré eso en internet y cree que todo lo que está en internet es real. Voy a ver si logramos encontrar el video y lo dejamos en las notas del episodio.
así como también Mintic ha sacado unas campañas para combatir las noticias falsas y me encanta cómo las explican. Aclaremos que Mintic es el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación aquí en Colombia. Sí. Correcto. Entonces vamos a compartir ese video, voy a buscarlo. Me encanta cómo ellos explican las noticias falsas porque dicen, es como si un borracho saliera a la calle y dijera cualquier cosa y usted lo que escuchó del borracho lo cree. Total. ¿Sí? Sí. Entonces quisiera que tomáramos de pronto unos consejos, diéramos unas recomendaciones de cómo detectar esas noticias falsas, qué verificar a la hora de recibir una noticia y ahí tomar esa decisión de compartirla. ¿Cómo recibimos esas noticias falsas? Empecemos por ahí para identificar ese tipo de cosas. ¿Cómo se reciben esas noticias falsas normalmente? Por lo general es a través de mensajes de WhatsApp o publicaciones en Facebook, ¿sí? Por lo general son los canales más utilizados para compartir esta información. Google también ha trabajado mucho en combatir las noticias falsas a través de su algoritmo, ¿sí? Para evitar que salga contenido del cual no se está mencionando tanto. Pero pues, ¿qué pasa? La mejor fórmula para evitar este tipo de noticias es nosotros poniéndonos en un papel de queremos evitar que estas cosas pasen, lo leo, verifico estas recomendaciones que vamos a dar y decido si compartirlo o no. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, Facebook, cuando yo le coloco me gusta a determinado tema de publicación, la mayoría de mis contactos, si así está configurado, se dan cuenta que yo le coloqué me gusta o no me gusta o me enoja o me entristece la publicación que estamos viendo allí, y lo que está generando ahí es un golpe de opinión. Mis contactos van a ver esa opinión mía y van a reaccionar o a la opinión que yo puse o a la publicación como tal, sin saber si la publicación es cierta o no es cierta. Es correcto, y muchas veces nosotros caemos en el error de compartir esa noticia hablando mal de otra persona, quizá, porque por lo general esas noticias se prestan para eso, y cuando sale ya la retractación, porque ha pasado, ya las mismas personas que escucharon esa noticia no escuchan la retractación y se quedan con la primera información que no era real. No, y el daño ya está hecho. O sea. Es correcto. Entonces quisiéramos dar unas recomendaciones para detectar esas noticias, así como lo que yo hablaba, si un borracho sale a la calle y le cuenta una historia o sale gritando una cosa, pues no hay que creerle. Nosotros lo primero que debemos hacer es verificar la fuente de la noticia. ¿Correcto? Entonces, primero, ¿cómo verificamos? Así como habíamos hablado en el episodio anterior en el que mencionamos cómo identificar que un sitio sea seguro o no para hacer compras en línea, lo mismo, nosotros vamos a la fuente de esa noticia, por lo general, esos titulares nos mandan a alguna página, ¿sí? Debemos encontrar que tenga un certificado de seguridad, ¿sí? Que sea un medio de comunicación reconocido, ¿correcto? Si es un periódico, pues que sea un periódico de confianza, en una página que de pronto allí apareció y ya. Debemos también verificar más fuentes. Yo digo la regla de 3. O sea, si yo tengo esta noticia y es una noticia real, por lo menos 3 medios de comunicación más están hablando Van a hablar del asunto, del mismo tema. Entonces yo coloco, no sé, hace poco salió y se volvió viral cuando salió la película de Avengers Endgame. Salía un joven, 2 policías, iban caminando hacia adentro de una comisaría de policía y decía, apuñaló a su amigo por revelarle spoilers de Endgame. Claro, eso se hizo viral y fue sátira. Y yo tomé la decisión de buscar eso en internet, hombre que apuñaló a amigo por spoilers de Endgame. Y solo salía esa imagen en una página que se veía que tenía hartos anuncios, que no se veía una estructura, no se veía como reconocida, no tenía ni certificado de seguridad, y pues era de memes, ¿sí? Entonces ahí ya uno detecta que no es una noticia real. Entonces, pues antes de compartir algo, pues debemos también revisar esas fuentes y buscar más fuentes que estén hablando de la misma noticia. Yo desconfiaría mucho de títulos que terminan siendo abiertamente sugestivos. ¿A qué me refiero con abiertamente sugestivos? Ese tipo de noticias que te dejan la intención de decir algo y no la dicen porque supuestamente no cabe el título en la publicación. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la sección de noticias de Google o en los títulos que llegan apenas de WhatsApp cuando uno comparte la noticia. No dice nada más, o sea, mira lo que le hicieron en la cara a... Y uno queda, ¿qué le hicieron en la cara a quién? Y uno queda con la idea de saber. Y entonces es una sugestión a tener que ver el resto de la cosa, qué fue lo que pasó completamente allí. Esos son estrategias de marketing para hacer que la gente haga más veces clic en esa noticia, esos titulares así llamativos. Y hay medios de comunicación que se aprovechan de eso y a veces da mal genio. ¿Sí? Cuando James Rodríguez terminó con su esposa, mire lo que Daniela le dijo a James. Y dejaban ese titular como abierto y uno encontraba y era una bobada de noticia que no tenía nada que ver con el titular. Uno que te mencioné alguna vez y que creo que mencionamos aquí en los programas anteriores, una foto de Chávez en el funeral ya cuando había fallecido, la foto de Chávez dentro del féretro y decía, Hugo Chávez realmente fue, y no decía nada más, y no escribiera puntos suspensivos ni nada, sino que supuestamente el título no cabía en la publicación. Entonces la intención siempre era ir a picar a ver qué era lo que pasaba allá en el asunto. Ese tipo de títulos así, con ese tipo de sugestión,
que como que te invitan a entrar, a mirar, a completar el tema, es de lo primero que uno tiene que cuidarse porque seguramente que estamos hablando de una noticia que o no está fundamentada o está simplemente replicada de alguna otra parte que no es confiable. Eso es correcto, Juan. O sea, los titulares de estas noticias siempre van a ser llamativos. Muchas veces van a estar escritos con mayúsculas, con signos de exclamación. Sí, hasta coloquen, compártelo ya porque Facebook lo va a quitar o YouTube lo va a quitar o van a borrar este mensaje o va a sonar así como complot. Entonces, ese tipo de cosas son como alertas, ¿sí? Cuando nosotros vemos un titular así, como que se nos debería prender la alarma. Oiga, como que es una noticia falsa. ¿Sí? Cuídense mucho de publicaciones en las que se habla específicamente de alguien en particular y no necesariamente estoy hablando de celebridades. Me refiero, en Facebook suele aparecer mucho, miren esta persona que encontraron robando en el Transmilenio. Transmilenio es el sistema de transporte de Bogotá. Y aparecen las fotos del tipo y la policía al lado y demás. Uno no conoce el contexto de la situación, no conoce el contexto realmente porque él está involucrado en algo con la policía en ese punto, pero esa sola publicación ya le puede dañar la vida a quien sea, o sea, uno no sabe si sí o si no, y uno mira los comentarios de la gente y la gente comenta sin agüero, o sea, pues con todas groserías, malas palabras, atacando completamente a la persona. Hey, usted está en su casa detrás de su computador, nunca estuvo en la situación que está esa persona, ya puede que sea un delincuente, pueda que no, no se sabe, si no lo sé, sencillamente me abstengo de opinar específicamente sobre una persona. Y mucho más cuando ya se trata de celebridades, porque son cosas que se hacen públicas y que generan todavía mucho más contenido y replican mucho más contenido en las redes sociales. Es correcto, investigar más la fuente. Que este niño sufrió un accidente y está en el hospital tal y entonces eso se empieza a volver viral, la gente lo comparte porque claro, muchas veces la intención de ellos, o sea, no lo hacen conscientemente de que de pronto estoy lastimando a alguien o causando un problema compartiendo esto, sino con la intención de ayudar. Son esas emociones las que generan los titulares de las noticias, ¿sí? Lo que ellos buscan es que un titular que nos genere una emoción o una reacción de quiero ayudar, tengo que compartir todo eso, pues es una alarma. Aquí Una vamos a alerta. revelar un secreto, damas y caballeros. Facebook no da 5 centavos de dólar por cada like a ninguna publicación. Eso es totalmente falso. Comparte esta foto y dale like porque es que Facebook le da 5 centavos de dólar para el tratamiento de cáncer de el niño tal en tal parte del mundo. Es totalmente falso. Ese tipo de publicaciones, todo lo que, como dice Camilo, todo lo que buscan es mover el corazón a la gente y decir, ay, pobrecito, y uno terminar haciendo likes en publicaciones que nada que ver. Es correcto, revisemos también la ortografía de las fuentes, o sea, en la misma investigación buscando otras fuentes, ¿sí? Primero buscando la fuente original de la noticia que nos llega, ¿sí? Podemos llegar a encontrar errores ortográficos. Aunque puede que se le descache a un periódico prestigioso, pero es muy difícil porque detrás de una noticia hay un equipo de trabajo que revisa antes de que se publique. Es importante también revisar ese tipo de cosas, letras en mayúscula, colores exagerados en los titulares, frases como revísalo o compártelo antes de que Facebook lo elimine o Google lo elimine. Imágenes explícitas en contenido sexual o de violencia, que también es tremendamente llamativo de ir a meterle el dedo allí. Hace poco pasó, no vamos a mencionar nombres, pero se hizo viral la imagen de un actor porno que le contaban una historia de que había logrado unos estudios en otro país y todo. Sí, sí, aclaremos la nota porque es que aquí terminamos lacrados todos. Un político colombiano, que yo lo soy como medio raro, el tipo hizo eco de una noticia acerca de un chico supuestamente colombiano que había ganado una maratón de matemáticas en alguna parte del mundo y que por ser un tema tan académico, la maratón de matemáticas, y no ser fútbol, pues no iba a ser tan replicado como si se hubiera ganado o se hubiera metido un gol en algún partido. Y este hombre pues cayó en el juego precisamente y lo replicó y pues detrás de él toda la cantidad de seguidores que sí tiene, él es experto en hacer ruido en redes solo para que aparezca mencionado y aparezca como tendencia cada día. Pues la cantidad de gente que replicó también la nota de parte suya pues fue impresionante. Cuando alguien cae en cuenta de quién era el personaje del que estábamos hablando, resulta que el chico es un actor porno español y la noticia o la imagen nada tenía que ver con la maratón de matemáticas, o sea, era otro tipo de cálculos, okay, los que estaban haciendo en ese caso. Entonces fue una noticia falsa que aquí pegó muchísimo, dejó obviamente por el piso a este caballero, claro, pues a él no le importa mucho. No, y ha pasado no solo con este político, con una cantidad de celebridades. ¿Qué pasa? Ellos son influencia, ¿sí? Y muchas veces ellos mismos caen en ese error de no leer bien una noticia, compartirla, dejarse llevar por la emoción y compartirla de ayuda a que sea viral, porque donde ellos compartan algo, la cantidad de miles de seguidores que tienen, pues lo van a leer, muchos se dejan llevar por la emoción y lo siguen compartiendo y empieza una ola de insultos en redes sociales. Entonces,
ojo con las noticias, ojo con los titulares, verifiquemos la fuente. Si por ejemplo esa noticia puntual de ese actor, nosotros buscamos el nombre en internet, debe salir algo más de información al respecto, ¿sí? Pero si no lo encontramos, pues evitemos compartirlo y ser parte y quedar también mal, ¿no? ¿Sabes qué me llama la atención de ese hecho en particular? Bueno, seguramente que han pasado también con otros hechos y lo discutíamos antes de comenzar la grabación hoy. Este político nunca se retractó, nunca se disculpó, nunca dijo, hey, metí la pata, cometí un error, esta noticia no es real. No, él solamente dejó el asunto así y ya. Lo votó y lo dejó en manos de la gente y ya. No hay mucha sonoridad en las retractaciones de la gente que emite una noticia falsa y después dice, no era cierto. No se escucha mucho eso. Se queda el daño hecho y se quedó. Claro, por cuidar la misma imagen de las personas. Entonces, esas serían como las recomendaciones, ¿sí? Revisemos la fuente, verifiquemos más fuentes que estén hablando de esa información. Ojo con los titulares que llamen la atención, que nos generen esa emoción de querer compartir. Y también ojo con esas decisiones que tomamos alrededor de esas noticias. Hace poco yo también vi una noticia de que habían encontrado en una piña un coágulo de sangre con SIDA. ¿Sí? Y eso se hizo viral y la gente no compren piña y las ventas de piña cayeron. Sí, yo vi el video, o sea, estuve investigando más del tema y vi un video donde decía un médico, pues primero que el virus del SIDA no puede mantenerse vivo en una piña. Sí, está sí, entonces de ahí ya empezaron a descartar. Pero son esas noticias absurdas que uno dice, ¿cómo la gente cae en eso? Pero sucede. Sí, entonces, aparte de que nos indiquen dónde nos escuchan, porque nos encantaría saber, ahorita les decimos dónde nos pueden escuchar también, en qué canales nos pueden comunicar. Háganos saber qué noticias falsas les han llamado así mucho la atención y compartan este episodio con las personas que alguna vez le han compartido noticias falsas. Y no necesariamente que les hayan compartido con todos, porque es que el tema es desinformación. Sí, no, si a usted le ha llegado por WhatsApp un mensaje en el que aparece una noticia como esas, o sea, eso es normal. O sea, ¿cuál fue el último que nos llegó a nosotros? El niño que se botó del puente. Ah, sí, ese es otro. Un niño que se botó del puente porque la mamá le quitó el celular o el videojuego, no sé cómo es el asunto. Esa noticia llegó hace unos días acá, apareció en el WhatsApp nuestro, investigamos un poquitico el asunto y resulta que el video no ocurrió aquí en Colombia, aparentemente ocurrió fue en Guayaquil, en Ecuador, pero investigando la noticia en Guayaquil dicen que no ocurrió allá y que el video originalmente es en Asia, en alguna parte o en China o en Filipinas, no se sabe exactamente dónde, o sea que la cosa ha rodado de país en país y como que cambia simplemente de geografía. Seguramente les han llegado noticias como esas, cuéntenos acerca de esas noticias y pues ayúdenos a divertirnos un rato contándonos las noticias falsas en las que usted ha caído o las que ha visto que han compartido por allí con usted. Y saquemos ese tiempo para, si alguien nos envía una noticia falsa, hoy expliquémosle, mandémosle una nota de voz, digámosle, mira, ten en cuenta este tipo de cosas para no caer en noticias falsas, revisa los titulares, revisa la fuente, ¿dónde más se está hablando de eso? No lo compartas con más personas. Porque es que eso sí es como, eso es una red que se va creciendo enorme. Yo veo una noticia, se la comparto, con que se la comparta a 5 personas y esas 5 a otras 5, eso no, en menos de nada. Eso ya es exponencial, sí, eso es exponencial. O sea, yo no veo mucha ventaja en esa decisión de WhatsApp, por ejemplo, porque igual si yo puedo compartir con 5 personas, esas 5 pueden compartir cada uno con 5 más. ¿Me entiendes? Luego el crecimiento sigue siendo exponencial igualmente. Va a cambiar un poco el ritmo, pero que termina siendo viral. Yo creo que una recomendación interesante es, si no quiere tomarse la molestia de verificar, hombre, sencillamente no la comparta. Por sentido común, ¿es una noticia? Bueno, si es noticia, pues trascenderá, pero si no tiene relevancia, pues no se ponga a compartirla porque lo que hacemos es multiplicar información que realmente no es cierta. Bien. Pueden dejarnos sus comentarios, sus opiniones en nuestra página internetseguro.org/podcast. Slash es la barrita esa que se inclina de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Ok. Nos pueden dejar los comentarios en el botón que dice déjenos aquí sus preguntas. Sí, tenemos ese espacio creado para que ustedes, si tienen algunas dudas con respecto a diferentes temas, si ustedes son nuevos escuchándonos, les comentamos. Nosotros ocasionalmente subimos episodios dedicados a responder preguntas que ustedes nos hacen. El episodio 5 y el episodio 6 fueron 2 episodios creados para responder preguntas. En la página nuestra, en internetseguro.org/podcast, en la parte derecha hay un botón grande que dice déjanos aquí tus preguntas. Ahí van a encontrar todos nuestros episodios, van a poder dejar sus comentarios en nuestra página del podcast, lo van a poder dejar en nuestra red social, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Donde nos puedan escuchar, nos pueden dejar ahí el comentario que nosotros podemos interactuar con esos comentarios. Y si tienen preguntas puntuales, en nuestra página las pueden dejar.
Sí, pueden dejarnos cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan. Igual las estamos retomando. Siempre se está revisando el contenido que ustedes nos comparten y nos solicitan. Tenemos pendiente un capítulo de preguntas y respuestas ya pronto, pero tenemos unos invitados increíbles que van a Así venir. es, que próximamente. Una vez les anunciamos, No se lo estamos pierdan. trabajando en esas entrevistas. Hay unos temas bien interesantes, sobre todo hay una chica que quiero que hable de su experiencia en redes con su situación. Quedamos a la espera de que nos comenten acerca de las noticias falsas en las que ustedes han caído. Caído, sí puede Han ser. sido vínculo de... O les han compartido. O les han compartido. Muchas sí. veces nos da pena decir yo caí, entonces a un Sí, amigo no, le pasó A un eso. amigo le pasó, sí. Alguien que yo no voy a mencionar el nombre, pero yo le dije, Camilo, por favor, no compartas eso. Y entonces fue interesante. Aclaramos que no hay volcanes en Bogotá. No estalló ningún volcán esta mañana en Bogotá. No hubo un temblor de ninguna forma, por lo menos no debido a eso. Estaremos entonces al tanto de sus comunicaciones. Por hoy creo que dejamos el tema aquí. Camilo. Muchas gracias, Jualo. Gracias a todos los que nos escuchan. Pacho, muchas gracias. Pacho en la cabina de sonido y quien les habla, Jualo. Buenas noches a todos.